Análisis de confiabilidad unidimensional, profundizando en los estadígrafos. El análisis de confiabilidad unidimensional es una herramienta esencial en psicometría para evaluar la consistencia interna de una escala de medición. Este análisis se enfoca en determinar si los ítems individuales que componen una escala trabajan juntos de manera coherente para medir un único constructo latente. A través de diversos estadígrafos, este análisis nos permite identificar ítems problemáticos, evaluar la contribución de cada ítem a la confiabilidad global y obtener una visión profunda de la calidad de la medición. Estos estadígrafos son fundamentales para entender a fondo la estructura interna de una escala y asegurar la calidad de la medición. Analizaremos algunos de estos estadígrafos clave y cómo nos ayudan a mejorar la confiabilidad de nuestras escalas. Omega de McDonald al quitar el ítem, identificando ítems problemáticos. El coeficiente omega si se elimina el ítem, omega if ítem del IPED, es un indicador crucial en el análisis de confiabilidad. Este coeficiente nos muestra el valor del omega de McDonald para la escala completa si un ítem específico se excluyera del cálculo. Un omega al eliminar un ítem que es mayor que el omega total de la escala sugiere que ese ítem está disminuyendo la confiabilidad interna y podría ser candidato para su eliminación. Si el omega al eliminar el ítem es menor que el omega total, indica que el ítem contribuye positivamente a la consistencia interna y debería conservarse. Esta herramienta es esencial para detectar ítems que no se alinean con la medición unidimensional del constructo, permitiendo una evaluación precisa de la calidad de la escala. Alfa de Cronbach al quitar el ítem, evaluando la contribución individual. El alfa de Cronbach si se elimina el ítem es un indicador que revela el valor del alfa de Cronbach para la escala completa si un ítem específico se omitiera. Se calcula un alfa eliminando el ítem para cada uno de los ítems de la escala. Un alfa al quitar un ítem que es mayor que el alfa total de la escala indica que ese ítem está reduciendo la consistencia interna global y podría ser candidato para su eliminación. Si el alfa al eliminar el ítem es menor que el alfa total, significa que el ítem está contribuyendo positivamente a la confiabilidad interna y debería mantenerse. Esta medida es fundamental para identificar ítems problemáticos que pueden estar midiendo constructos diferentes al que se pretende evaluar con la escala. Lambda de Gutman al quitar el ítem, considerando la dicotomía y la politomía. El coeficiente lambda 2 de Gutman se utiliza para evaluar la confiabilidad de escalas con ítems dicotómicos, es decir, con dos opciones de respuesta. Al calcular el lambda 2 eliminando el ítem, podemos identificar qué ítems reducen la consistencia interna de la escala. Un valor de lambda 2 eliminando el ítem mayor al lambda 2 total indica que ese ítem disminuye la confiabilidad y podría ser candidato a eliminarse. Por otro lado, un valor menor al lambda 2 total sugiere que el ítem contribuye positivamente a la confiabilidad de la escala. El coeficiente lambda 6 de Gutman se aplica de manera similar, pero para escalas con ítems politómicos, es decir, con más de dos opciones de respuesta. El análisis de lambda 6 eliminando el ítem permite identificar qué ítems politómicos podrían ser eliminados por reducir la consistencia interna. Correlación del ítem con el resto, midiendo la relación con el constructo. La correlación del ítem con el resto es una medida importante para evaluar la relación entre un ítem individual y el constructo general que se está midiendo. Mide la fuerza de la relación entre la puntuación de un ítem y la puntuación total de la escala sin incluir ese ítem. Correlaciones cercanas a 0 indican que el ítem no se relaciona bien con el constructo. Correlaciones moderadas a altas, 0.3 a 0.8, son ideales, ya que sugieren que el ítem contribuye a la medición del constructo. Correlaciones muy altas, 0.8, pueden indicar redundancia, lo que significa que el ítem no aporta información nueva al constructo. Este indicador es esencial para identificar ítems que no se alinean bien con el resto de la escala, lo que permite mejorar la validez de la medición del constructo. Estimación del omega de McDonald con análisis factorial confirmatorio, un enfoque avanzado. El objetivo de esta presentación es explicar un enfoque avanzado para estimar el coeficiente omega de McDonald, una medida de confiabilidad en el análisis factorial confirmatorio, CFA. El proceso consta de 5 pasos principales. Primero,
se desarrolla un modelo de medición CFA que define las relaciones entre los ítems y los factores latentes. Luego, se utilizan programas estadísticos para estimar los parámetros del modelo, como las cargas factoriales y las varianzas de error. En el tercer paso, se obtienen los estimadores puntuales de estos parámetros. En el cuarto paso, se aplica la fórmula del omega de McDonald a estos estimadores para obtener una medida robusta de la confiabilidad. Finalmente, se evalúa la magnitud del omega obtenido en función de criterios establecidos en la literatura, como un valor superior a 0.70 que se considera adecuado y superior a 0.80 que se considera muy bueno. Análisis factorial paralelo, explorando la dimensionalidad. El análisis factorial paralelo es una técnica estadística que nos ayuda a determinar el número óptimo de factores a retener en un análisis factorial exploratorio. Este método compara los autovalores, eigenvalores, reales obtenidos del análisis factorial con autovalores generados aleatoriamente a partir de datos simulados. Al comparar estos valores, podemos identificar cuántos factores son significativos y deben ser retenidos en nuestro modelo. El PFA es una herramienta útil para evitar retener más factores de los necesarios, lo cual puede llevar a conclusiones erróneas. Esta técnica nos permite explorar la dimensionalidad subyacente de nuestros datos de una manera más objetiva y rigurosa. Pasos del análisis factorial paralelo. El análisis factorial exploratorio es un método estadístico que permite identificar la estructura subyacente de un conjunto de variables. Para determinar el número apropiado de factores a retener, utilizaremos el método del análisis factorial paralelo. Primero, realizaremos el análisis factorial con los datos reales y obtendremos los autovalores empíricos. Luego, generaremos múltiples conjuntos de datos aleatorios que sigan una distribución normal, con el mismo tamaño de muestra y número de variables que los datos reales. Haremos análisis factoriales en cada conjunto de datos aleatorios y obtendremos los autovalores. Finalmente, compararemos los autovalores reales con los autovalores aleatorios. Retendremos los factores cuyos autovalores reales sean mayores que los aleatorios. Este método nos ayudará a determinar el número óptimo de factores a extraer de nuestros datos. Estimación del omega, con PFA, un enfoque exploratorio. El objetivo de este análisis es estimar la confiabilidad del constructo utilizando el coeficiente omega de McDonald. Primero, realizaremos un análisis factorial exploratorio para entender la estructura dimensional de los ítems. Luego, analizaremos la matriz residual de correlaciones, excluyendo la variabilidad explicada por los factores. Generaremos múltiples análisis factoriales aleatorios paralelos a través de remuestreo y permutación de la matriz residual. Calcularemos el promedio de las cargas factoriales a través de estos análisis factoriales paralelos para cada ítem. Utilizaremos estas cargas factoriales promedio y las varianzas de error estimadas en la fórmula del omega de McDonald para obtener una estimación robusta de la confiabilidad del constructo. Repetibilidad, asegurando la consistencia de los resultados. La repetibilidad es fundamental en análisis que involucran elementos aleatorios, como el análisis factorial paralelo. Para garantizar la repetibilidad, se establece una semilla aleatoria, random seed, que sirve como punto de partida para generar secuencias de números pseudo-aleatorios. Al fijar la misma semilla, se obtienen los mismos resultados en diferentes momentos y equipos, asegurando la consistencia de los hallazgos. Esto es crucial para poder replicar los estudios y tener confianza en los resultados. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar este concepto en la práctica. Bootstrap, estimando la precisión de estadísticos. El bootstrap es una técnica estadística que permite estimar la precisión de diferentes estadísticos, como el error estándar o los intervalos de confianza, sin tener que asumir una distribución específica de los datos. En lugar de asumir una distribución, el bootstrap crea múltiples remuestreos aleatorios, con reemplazo, a partir de la muestra original. Luego, se calcula el estadístico de interés en cada una de estas remuestras, lo que permite obtener una distribución empírica del estadístico. Esta distribución se puede utilizar para estimar la precisión del estadístico, sin necesidad de hacer suposiciones sobre la distribución subyacente de los datos.
El bootstrap es una técnica muy útil cuando no se cumplen los supuestos necesarios para utilizar métodos paramétricos tradicionales. Tipos de bootstrap. El bootstrap no paramétrico utiliza directamente la distribución empírica de los datos observados para generar las muestras bootstrap, sin asumir una distribución paramétrica específica. Esto lo hace robusto para distribuciones no normales. Por otro lado, el bootstrap paramétrico asume que los datos siguen una distribución paramétrica conocida, como la normal. En este caso, se ajusta a un modelo paramétrico a los datos, y las muestras bootstrap se generan a partir de este modelo. La elección entre uno u otro método dependerá de las características de los datos con los que se esté trabajando y de los supuestos que se puedan hacer sobre su distribución. Alfa de Cronbach, tipos y aplicaciones. El coeficiente alfa de Cronbach es una medida de la consistencia interna de una escala o test. Existen dos tipos principales de alfa de Cronbach, el alfa no tipificado y el alfa tipificado. El alfa no tipificado se calcula usando las varianzas brutas, sin estandarizar, de los ítems. Esto lo hace adecuado para trabajar con las puntuaciones originales, sin necesidad de tipificar las respuestas. En cambio, el alfa tipificado se calcula usando las varianzas y covarianzas estandarizadas de los ítems. Esto permite comparar escalas medidas en diferentes unidades, pero depende más de la distribución de las puntuaciones. Es importante conocer las diferencias entre estos dos tipos de alfa de Cronbach y saber cuándo aplicar cada uno. Intervalos analíticos y de bootstrap, evaluando la validez del ítem. El intervalo analítico es un rango que indica el valor esperado de la correlación ítem total corregida para un ítem que mide adecuadamente el constructo. Si la correlación de un ítem cae fuera de este rango, puede indicar que el ítem no es válido. El intervalo de bootstrap es un intervalo de confianza al 95% para la correlación ítem total, construido a través de remuestreo bootstrap. Si este intervalo contiene al 0, indica que hay un problema de validez del ítem. Estos dos tipos de intervalos nos ayudan a evaluar la validez de los ítems que componen una escala o test. Síntesis, profundizando en la confiabilidad unidimensional. Esta diapositiva presenta una visión general del análisis de confiabilidad unidimensional y cómo puede ayudar a construir instrumentos de medición válidos y confiables. Explica que el análisis de confiabilidad a través de estadígrafos como el omega de McDonald, el alfa de Cronbach, el lambda de Gutmann y la correlación ítem-resto, permite evaluar exhaustivamente la consistencia interna de una escala. Menciona que entender estos estadígrafos, junto con técnicas como el análisis factorial paralelo y el bootstrap, ayuda a los investigadores a desarrollar instrumentos de medición robustos y válidos en diversos campos. El objetivo es enfatizar la importancia de este análisis de confiabilidad unidimensional como paso clave para construir instrumentos de medición confiables.